Blanca Teresita Mina Rodríguez y voy a hablar de los fines de la educación social. La educación social es una labor pedagógica que promueve la incorporación de las personas en la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad. Los expertos en educación social se encargan de ayudar a las personas en el proceso de socialización y en su desarrollo personal. La educación social tiene una acción muy básica y necesaria en las sociedades, ya que potencia el derecho de un ciudadano a ser integrado en su entorno social y a poder acceder a bienes culturales que la posibilitan ampliar sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social. Los objetivos son prevenir y ayudar en el caso de que haya dificultades en la personalidad de un sujeto e adaptación social. 2. Favorece la autonomía y la personalidad de los individuos. 3. Detectar a los sujetos o colectivos que estén en situación de riesgo o inadaptación. Posteriormente contacta con ellos y revela la información necesaria para intervenir. 4. Informar y potenciar la búsqueda de información en la población acerca de las prestaciones presentes en los servicios educativos. Y 5. Favorece la participación de los grupos de individuos. Los fines de la educación social es una actuación profesional cuyo objetivo es la prevención e inserción social de las personas colectivas, tanto normalizadas como en situación de exclusión y desventaja social y la mejora de la calidad de vida de todas las personas de la comunidad, favoreciendo el desarrollo de sus potencialidades. En la actualidad está ubicada en los sistemas de servicios sociales, educativos y culturales. Los rasgos fundamentales de esta profesión son las intervenciones educativas en los ámbitos no formales, es decir, en aquellos campos en los cuales no intervienen los profesionales clásicos de la educación formal, dirigida fundamentalmente a niños y jóvenes. Ahora va los enfoques de la educación social. Está alcanzado una vigencia extraordinaria, impensable hace pocos años. Las razones que explican esta exclusión sin precedentes son muy variadas. Una de ellas, fundamentalmente desde nuestro punto de vista, es el conjunto de transformaciones radicales y trascendentales que ha sufrido en los últimos años el contexto social en que vivimos. Dichas transformaciones atañen a lo económico, a la relación y la organización social. En resumen, podría decirse que el ciudadano de hoy tiene en general grandes posibilidades de acceder a la información, pero su información humana es escasa y su profesión al pragmatismo manifiesta que le interesa casi todo, pero de forma superficial es incapaz de elaborar una síntesis de lo que percibe, lo que le convierte en un sujeto trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo pero carece de criterios sólidos de conducta. Los enfoques serían diferencia de las funciones sociales de la educación en su entorno próximo. El alumno identificará la importancia del contexto social para la actividad educativa. La educación y la sociedad. La educación es un fenómeno social y la sociedad cuida de que se realice en su seno valiéndose de los organismos pertinentes. La familia y escuela. La educación, fenómeno social. Se dice que la educación es un fenómeno social porque se realiza en un medio social
Los contenidos son propios de la cultura social. Los fines de este proceso son principalmente de carácter social y las funciones que desempeña se enfocan hacia la sociedad. La educación en el medio social, de acuerdo a la teoría de sistemas, la sociedad puede definirse como un sistema de instituciones en las que establecen relaciones humanas. La educación, al darse dentro de la sociedad, también puede ser considerada como un proceso comunicativo en las escuelas. Dicho proceso establece entre maestro y alumno y generan a su vez roles diferentes por parte de cada uno en base al modelo educativo que se tenga por aceptado en esa sociedad. Contenidos de la educación. Ciertos contenidos educacionales son de evidente naturaleza social, así la formación profesional, la iniciación política, el cultivo del sentido cívico y comunitario, la enseñanza de la cortesía y hasta los contenidos reputados como más personales, como las convicciones ideológicas o morales, el gusto artístico, los valores, los fines de la educación. Educar significa culturizar, es un proceso de adaptación de los individuos a los comportamientos y las exigencias de su grupo social y de participación en la mejora o cambio de su propia realidad social. Y los ámbitos de la actuación de la educación social están dentro de la educación social como objeto científico de la pedagogía social. Uno de los temas más sugerentes y trascendentales es la señalización de sus ámbitos de intervención, asunto no aclarado de una señalización de sus ámbitos de intervención, asunto no aclarado de un modo definitivo, como tampoco lo está la interpretación del mismo concepto de educación social. Nuestro estudio tiene como objetivo básico la propuesta de varios ámbitos o espacios de intervención. 4 serían las más importantes: de educación social especializada, educación de las personas adultas, animación y tiempo libre, y formación laboral o ocupacional. Nuestra aportación más importante se centra en la descripción de los distintos ámbitos de intervención de la educación social, así como de aquellos espacios en los cuales puede actuar el educador social como figura profesional. Este tipo de intervención siempre tendrá una finalidad educativa. Una de las mayores dificultades para la delimitación del campo de acción de los profesionales de la educación social reside en la gran diversidad de ámbitos donde puede realizarse su intervención, teniendo en consideración las distintas propuestas existentes de categorización de los ámbitos de educación social. Proponen las siguientes clasificaciones que intentan responder tanto a la realidad, tanto como a las posibilidades futuras. No debe concebirse como una propuesta con pretensiones de exclusividad. Existen evidentemente otras muchas posibles. Por otra parte, debemos tener en cuenta que en algunos casos puede suceder que una determinada intervención se pueda ubicar simultáneamente en más de un ámbito. La relación entre la educación social y la pedagogía social es una y unívoca, y todos los actores que han tratado este tema entendemos. Por tanto, la pedagogía es ciencia de la educación que tiene por objeto de estudio una dimensión específica del universo, y la educación social. Debemos admitir, no obstante, que no hay una única acepción de educación social, sino que este es un concepto polisémico y sobre el que existen diversas formas de entenderlo. Sus elementos claves de la definición son los grupos de edad, la área institucional y la necesidad. ¿Ya?